La oposición insiste en pedir la salida del subsecretario de redes asistenciales Fernando Arauz debido a la crisis sanitaria que enfrenta Chile por el aumento de virus respiratorio y más aún después de confirmarse que no se llamó a una clínica Las Condes para pedir camas pediátricas disponibles. Para conversar sobre este tema y la crisis sanitaria que nos afecta, estamos junto a Elia Molina, diputada del PPD, ex ministra de Salud. Elia, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Andrés. Gusto saludarlo. Un gusto estar aquí también en su programa. A ver, diputada, ¿cuál fue el tono ayer de la reunión de exministros, exministras de salud? Porque le voy a ser bien sincero, parecían dos mundos ayer. En el fondo, esta reunión que uno dice que hay una posición de Estado, ministros de todos los colores políticos, incluso un exministro de salud del expresidente Salvador Allende, y veíamos una guerrilla al final en el Congreso con tema político, usando muchas veces el dolor de la familia, lo que está sucediendo. Esto ha pasado con gobiernos de todos los colores políticos, oficialismo y oposición en distintas épocas. Uno parecía que eran como dos mundos distintos. ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que obviamente que políticamente son mundos distintos, pero fueron todos los ministros, excepto nuestro querido Jorge Jiménez, que está con un problema de salud. Fuimos todos los ministros desde el último gobierno democrático previo a la dictadura y todos los gobiernos democráticos post-dictadura. Fue muy interesante. Creo que la discusión fue con altura de miras, que el ministerio hizo una exhaustiva y completa presentación de lo que se ha hecho, desde cuándo se está planificando, cuáles son las acciones en los distintos ámbitos de la red asistencial, cuánto se ha invertido, cuánta plata extra se ha aportado, cómo se han organizado las camas pediátricas y la reconversión de camas. Bueno, hechas esas presentaciones, cada uno de nosotros hizo las preguntas pertinentes sobre aquellos temas que no quedaron claros o que simplemente no estaban incluidos en la presentación. Y además se dieron muy buenas ideas sobre áreas que están más débiles, como es la comunicación social, la comunicación de riesgo, el uso, diríamos, de bajo perfil de la atención primaria, cuando es ahí donde se tiene que también hacer prevención, promoción de la salud, y también existen las salas IRA, que son las salas de infección respiratoria aguda de niños, las salas ERAS, que son las salas de infecciones respiratorias agudas en adultos mayores, que hay que darles mayor uso, que hay que darle continuidad de horario, que en este momento es muy restringido. O sea, hay todavía espacios donde se puede hacer mucho, y también, por supuesto, reforzar la red público-privada para poder tener el máximo de camas. Hoy día hay más de 1000 camas para acoger las necesidades, pero desgraciadamente la saturación sobre el 90% de la ocupación de camas es muy cercano a un colapso del sistema. Entonces eso lo tenemos que evitar, porque tal como usted mismo lo dijo, lo dijeron algunos otros comentaristas que hablaron antes de mí, este año nosotros hemos tenido más del doble de la carga viral que teníamos pre-pandemia, y la virulencia, es decir, la gravedad de las enfermedades que produce el virus respiratorio esencial es mucho más. Y eso tiene que ver con que los niños estuvieron 2 años no expuestos a virus, excepto cuidándose del COVID. No habían virus circulante en ese momento, no salían a la calle, no se expusieron, y por lo tanto entonces no hay una inmunidad acumulada, y la susceptibilidad a enfermar grave es alta, pero sobre todo en los niños menores de un año. En general, en los más grandes no ocurre. Sí, ayer me tocó conversar con usted en Radio Concierto y yo le preguntaba por el perfil, o más que todo por la figura, que se ha concentrado la discusión en la figura del subsecretario de redes asistenciales Fernando Arauz. Y usted dijo que quizás su perfil no es el que uno esperaría como algunos quisieran, que quizás el perfil deseado era el de un comunicador más eficaz. A su juicio, ¿debiese salir el subsecretario Arauz para descomprimir esta crisis? Mire, muchas veces cuando se genera una exposición a la crítica tan grande como la que hoy día tiene este gobierno y todo lo que hace, es probable, ¿no es cierto?, que uno a lo mejor, pero es que no tiene gran importancia. Yo lo dije porque la verdad uno podría pensar que a lo mejor un salubrista con más experiencia y edad
y que tuviera a lo mejor mucha más capacidad de comunicar riesgos. Pero bueno, me imagino que la ministra y el presidente de la República habrán elegido los subsecretarios en base a sus competencias, además de cercanía política, porque obviamente que son personas de confianza del gobierno, por lo tanto, cercanía política siempre hay, pero no basta la cercanía política. Ahora yo trabajé con el doctor Arauz años atrás, él estaba a cargo del SAMU, de todo el área de servicio ambulatorio de urgencia de toda la organización de la ambulancia, todo eso, pero hasta ahí nomás lo conozco. Pero no me parece bien que en un momento crítico como el que estamos viviendo, grave como el que estamos viviendo, en vez de estar sumando propuestas, que sí lo vi ayer en la reunión de los exministros, donde se hicieron propuestas interesantes y realistas y no malintencionadas, yo creo que el mundo político tiene que también actuar hoy día con solidaridad hacia las personas y en vez de restarle y darle duro al detalle que se equivocó, que en vez de Contraloría dijo, o sea, que usó Contraloría, que no era la Contraloría, que llamó, que no llamó. Entonces, eso ha ocupado todo el ámbito de las comunicaciones y la verdad es que lo que necesitamos es comunicarle a la gente en todas partes, en el metro, en las comunidades, en los colegios, en los municipios, en todas partes, cuáles son los factores de riesgo y qué tiene que hacer para evitar que su hijo menor de 1 año se contagie y tenga riesgo de caer en una cama de UCI. Sí, Elia, aquí Entonces, sí, solamente un punto, porque aquí algunos ven también una vuelta de mano en el sentido de cómo fueron, por ejemplo, desde el colegio médico y en su rol en el mismo colegio médico, el hoy subsecretario Arauz, con el gobierno anterior. Se le trató de cobarde, se le trató de criminal, se le trató incluso de gobierno casi asesino, en el fondo, en el gobierno anterior del expresidente Sebastián Piñera. Aquí muchos ven aquí una vuelta de mano. Incluso ayer lo que se comenta es que el subsecretario Arauz le habría pedido disculpas a las autoridades del gobierno del expresidente Piñera, justamente por el trato que se le dio desde el colegio médico a las autoridades que en su momento enfrentaron la pandemia. ¿Aquí también puede haber algo de ello? bueno, me parece súper bien que alguien pida disculpas cuando siente ¿Mm? que al estar en un espacio donde hay que tomar las decisiones, hay muchas cosas que hacer, otra cosa es con guitarra, ¿no es cierto? Y claro, desde afuera es muy fácil criticar. A mí, la verdad es que estuve mucho en los medios, no como diputada, porque no era diputada, sino como ex ministra, como decana de la Facultad de Medicina, en fin, y siempre evité hacer ataques personales, porque si bien es cierto que yo tuve críticas a la gestión anterior y creo que eran críticas válidas, eran críticas hechas por una salubrista como yo, pero obviamente que las devueltas de mano me parecen baja categoría ética. Creo que no estamos aquí en un medio donde si tú me hiciste algo yo te hago el doble, te castigo, porque hoy día lo que tenemos que mirar son las personas, son la vulnerabilidad que tienen hoy día muchos niños y riesgos de morir. Todos los años mueren niños, desgraciadamente, por virus respiratorio sincicial, entre 10 y 6 niños Este año ya prepandemia. llevamos 6 antes del invierno. ¿Ah? Este año ya llevamos 6 antes del invierno, le digo. Claro, es que mira, más que la temporada de invernal es cuando se producen El los pic, pics sí. virales. Ah, porque obviamente que el pic del virus respiratorio fue anticipado, va a ser seguramente esta semana o principios de la próxima, pero dado lo que yo le explico, que tuvimos 2 años sin que hubiera circulación viral aparte del COVID que se los comió a todos, entonces ahora vamos a tener seguramente una segunda ola por ahí, por la segunda, tercera semana de julio, que va a estar el virus respiratorio todavía, pero menos, y va a tomar un lugar más preponderante el virus de la influenza para influenza, y por eso es tan importante que ustedes, los comunicadores, los medios de Mm. comunicación, transmitan a Urbi et Orbi que los mayores de 65 años, los niños pequeños, los distintos grupos de riesgo que están absolutamente identificados, vayan a vacunarse, porque tenemos que alcanzar un 80% de cobertura de la vacuna para poder tener lo que se llama esto como una inmunidad de rebaño. Entonces, es muy, muy importante para evitar que ese pic produzca casos graves, sobre todo en adultos mayores, tenemos que
llamar a vacunar. Y los medios de comunicación yo creo que tienen un Sí. rol súper importante de poder estar usando parte de este tiempo que a lo mejor no vende tanto como el conflicto, como el enfrentamiento, pero es un rol social que tienen que tener los medios de comunicación de exponerle a la ciudadanía los riesgos y los protocolos que tiene el Ministerio de Salud, que están en las páginas web, están en todos lados, pero eso Diputada. no es necesariamente que lo vea la gente. Sí, Sí. ¿cómo analiza usted cómo se ha manejado el gobierno en toda esta crisis relacionada puntualmente con el tema Clínica Las Condes? Porque vemos, claro, el subsecretario que un día dice que se ha hablado con la clínica, se está trabajando con ellos, la clínica dice que no, después sale diciendo, o el domingo la ministra dando explicaciones que al final nunca se contactó en la Clínica Las Condes, el día lunes el subsecretario que había dicho que se había contactado, ahora parece que no, y se va a hacer un sumario administrativo, pero a él le dijeron que se han contactado comunicacionalmente, por más que los medios hagamos muchas cosas, cuando tenemos muchas veces autoridades No, sí, contradiciéndose, es bien absolutamente de complejo, no lo hacen acuerdo. fácil. Yo estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, pero yo por eso hablo de sumar. Ahora, que si se han cometido errores, hay un dictamen del Tribunal Constitucional que deja a la Clínica Las Condes fuera de las posibilidades de licitaciones, que gane licitaciones o que se contraten servicios desde el Ministerio de Salud. Pero yo creo que la ley de urgencia no descarta la Claro. Clínica Las Condes. Por lo tanto, por ley de urgencia pueden llegar pacientes, que no es lo mismo que llegar por la vía de distribución de camas, porque ese es otro convenio y que no está vigente porque hasta por 2 años no se puede. Entonces yo creo que hubo una confusión ahí, que ni yo la tengo muy clara porque no soy abogado, pero cuando era ministra me acuerdo que uno estaba muy reunida con los abogados para poder tener clara cuál es la situación. Y en este caso yo creo que se han cometido errores comunicacionales y también probablemente procesos que no se dieron en la forma más adecuada, pero no lo tengo con certeza, por lo tanto, por eso, y en mi rol fiscalizador de diputada de la República por el Distrito 10, he firmado también la solicitud para que hoy día tengamos una sesión especial de la Cámara de Diputados, solo dedicada con los dos subsecretarios y la ministra de Salud a entender esto y a poder clarificar todos los hechos que hace que haya mucha chimuchina, mucho Claro. ruido, mucho barullo innecesario, cuando lo que nos tiene que preocupar son la gente, la salud de las personas y cómo todos podemos aportar desde los distintos ámbitos a mejorar la oferta de servicio, a mejorar la comunicación, a mejorar el uso de toda la red, en fin. Entonces, estoy muy contenta que Claro. hoy día tengamos esta sesión especial porque nos va a permitir poder dar respuesta que usted me pregunta a mí, Sí, un pero yo último no punto, estoy en el diputada. ministerio hace años. Sí, solamente, Entonces, tampoco ¿cómo ve una puedo. eventual acusación constitucional que va a presentar republicanos en contra de la ministra Aguilera? Porque muchos han apuntado, yo le decía al principio, al subsecretario Arauz, pero aquí puntualmente se va hacia la ministra Aguilera. ¿Cómo evalúa usted esta eventual acusación? Es un chantaje político, porque le dice, si usted no saca al subsecretario Ujú. Arauz, le vamos a hacer acusación constitucional. Las acusaciones constitucionales tienen que tener argumentos muy sólidos para que tengan validez y sean aprobadas en la Cámara. Cuando fue el periodo COVID, o sea, también se le quiso hacer una acusación constitucional al ministro Mañalich, sobre todo porque no había usado la atención primaria, no había hecho prevención, se había preocupado de los puros hospitales, había muerto mucha gente, no teníamos experiencia previa, por lo tanto todo también era muy, muy incierto, pero en todas las, y usted lo puede revisar, siempre dije que me parecía un absurdo perder tiempo el Congreso y el Ejecutivo en una acusación constitucional que no tiene ningún asidero y que desvía la atención hacia áreas que no corresponden ahora. Entonces me parece el colmo que se quiera hacer una acusación constitucional contra una ministra que ha hecho bien la pega, que ha cometido errores, todos cometemos errores, que no solamente está enfrentando la peor epidemia de virus respiratorio sincicial que hemos tenido en la historia del país, sino que además está con el tema de las ISAPRE y una serie de flancos que se están trabajando. Así que Sí. yo creo que ni siquiera la derecha va a apoyar una acusación constitucional.
son los republicanos los que quieren hacer esto, nadie más. Así lo han hecho entender desde Chile Vamos, por lo menos en las últimas entrevistas. Elia Molina, diputada, ex ministra de Salud, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ustedes. Chao. Y por favor, comuniquen. En eso estamos. Gracias. Gracias, Elia. Chao. Chao, Andrés.